Muy buenas, mi nombre es Daniel Salvador Ruiz Manso y el día de hoy yo seré su guía por esta exposición en la cual abordaremos a fondo la relación México-India y los temas de carácter internacional los cuales se ve afectado actualmente la República Democrática de la India. Pero antes de adentrarnos en estos temas, mi compañero Cuellar Flores les dará una introducción a los datos importantes de esta gran nación que es la India. Muy buenas a todos. Mi nombre es Pablo Arturo Cuellar Flores y hoy vengo a hablarles acerca de la India, especialmente de sus generalidades. No puedo empezar sin antes mencionar que el nombre oficial de la India es República de la India, que tiene su capital en Nueva Delhi. Este país cuenta con una superficie de más de 3 millones de kilómetros cuadrados, en los cuales habitan más de 1.300 millones de personas. Hay dos idiomas que predominan en la India, que vendrían siendo el hindi y el inglés. Tiene otros 22 idiomas que solo son utilizados en gobiernos locales de manera oficial. Tenemos también tres religiones que predominan en la India, que vendrían siendo el hinduismo, el budismo y el cristianismo. Asimismo, India cuenta con 5 países que colindan con él, que vendrían siendo Nepal, Bután, China, Pakistán y Bangladesh. Cabe mencionar también que el embajador de México en la India es Federico Salas Lotfe. Y ya acabé. Ok, continuando con las generalidades de la India, veremos que la divisa de ese país es la rupia india, que tiene como tipos de cambio que 3.64 rupias equivalen a un peso mexicano y 69.07 rupias equivalen a un dólar estadounidense. También tengamos en cuenta que la tasa de natalidad de India es equivalente a 19 nacimientos por cada 1000 habitantes y la tasa de mortalidad es de 7.3 muertes por cada 1000 habitantes, teniendo como esperanza de vida hasta los 68 años de edad. El índice de desarrollo humano es de 0.64 según un estudio realizado en 2017, que comparado con el año anterior subió de 0.63 según un estudio realizado por la India, por la ONU. El índice de corrupción está en 40 sobre 100, donde 0 es altamente corrupto. Esto nos lleva a deducir que la India es un país bastante corrupto. Bueno, como vimos en lo que explicó mi compañero Pavel Arturo, la India conlleva una gran cantidad de datos bastante relevantes, como lo es la importancia que es su divisa. La rupia es una moneda muy importante a nivel mundial, que a diferencia de nuestra moneda, triplica lo que va siendo el valor en transacciones. A continuación, mi compañera Fernanda Hueso explicará un poco lo que va siendo los temas de importaciones, exportaciones y comercio exterior de esta gran nación, ya que es uno de los temas más importantes a hablar, ya que es, si no el más importante tema de entrada de divisas a su país. Es uno de los grandes temas a los cuales se debe tomar importancia, ya que a la hora de ser un licenciado en negocios y comercio internacional es necesario saber cuáles son los tipos de mercado en los cuales podemos adentrarnos o cuáles son las oportunidades las cuales nosotros tenemos. La economía de India. La India cuenta con un Producto Interno Bruto de 2.454.458 miles de millones de dólares estadounidenses. Esto lo coloca en la posición número 12 del ranking mundial. Estas estadísticas son del 2017. El PIB per cápita de la India es de 1.850.226 miles de millones de dólares. Esto lo coloca en la posición número 13 del PIB per cápita mundial. La composición del Producto Interno Bruto cuenta de 3 factores. El número 1 de la agricultura, que la India cuenta con un 15.4%, la industria con un 23% y los servicios con un 61.52% a la cabeza de los tres. En comercio exterior, la India, sus exportaciones son de
299.3 miles de millones de dólares estadounidenses y las importaciones de un 426.8. Esto deja a la India con un saldo negativo de 127.5 miles de millones de dólares. ¿Qué es lo que India exporta e importa? Las principales exportaciones de la India son los productos derivados del petróleo, piedras preciosas, vehículos, maquinaria, hierro y acero. También exporta productos químicos, productos farmacéuticos, cereales y prendas de vestir. Las principales importaciones son muy parecidas a las exportaciones, solo que esta vez es el petróleo crudo la mayor importación de la India. Las piedras preciosas, maquinaria, productos químicos, esterilizantes, plásticos, hierro y acero. Como explicó mi compañera María Fernanda, la India es uno de los principales exportadores a grandes naciones como lo son Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y China. Actualmente lo que va haciendo la República Democrática de la India cuenta con un superávit en lo que va haciendo su balanza comercial. Investigado en diferentes redes como lo es la OEC, podemos encontrar que tiene superávit cerca de 150 millones de dólares en el año pasado, del 2019. Pero en esta tabla que podemos encontrar directamente de la página de gobierno de la India, podemos encontrar un registro de investigación económica en el cual podemos encontrar los diferentes tipos de saldos en los cuales presentó año por año en su balanza comercial. Como hemos hablado anteriormente, la economía de la India se puede basar mucho en lo que hacen las importaciones y exportaciones, mas sin embargo, para basarlo en la balanza comercial, también se necesita saber cuáles fueron los gastos que se hicieron durante el periodo anual de gobierno y lo que va haciendo una entrada de dinero, ya sea por divisas, remesas o diferentes entradas. Podemos encontrar que en el año 2015 ya presentaba un superávit por lo que es 126 millones de dólares. Pero, más sin embargo, podemos encontrar que en años anteriores también tuvo rachas malas. Más sin embargo, como podemos observar, en el 2006 el país de la India tuvo un déficit de 57 millones y en el 2017 un déficit de 72 millones de dólares. Pero en el 2008 tuvo una sorprendente recuperación, superando ese déficit con creces y ahora teniendo un superávit de 133 millones de dólares. Más sin embargo, en el 2009 igual tuvo otro déficit por 89 millones de dólares. Pero en lo que es en el año 2010, hasta la fecha, ha tenido superávits de gran reconocimiento, lo cual lo pondera como uno de los grandes países a los cuales se les puede observar, en los cuales podemos observar que en estas transiciones de tiempos cambiaron lo que va siendo sus principales destinos. Sus principales destinos cambian por diferentes razones, ya sea por carácter de importancia económica o preferencias arancelarias. Como podemos ver, los que siempre perduran en estos principales destinos es lo que es Estados Unidos y China. Estos países son los principales socios comerciales de este país, más sin embargo, también cabe resaltar que lo que es Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong son uno de los países en los cuales se conlleva una gran ponderación de importaciones y exportaciones. A continuación, como se explicó en la diapositiva anterior, lo que es el país de la India tuvo unos superávits bastante considerables. Según estadísticas, en los niveles de economía y desarrollo proporcionados por la OECD, la Organización de Comercio y Desarrollo Internacional, podemos encontrar una lista en la cual podemos resaltar países como Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Reino Unido y Francia como los primeros 6 lugares de la tabla. Más sin embargo, como en esta exposición hablamos de la India, podemos resaltar que la India cuenta con el séptimo lugar con un incremento de 2,73 billones de dólares en torno a un año, es decir, un 3,18% de incremento anual. Esta es una cifra bastante considerable, en el cual hablamos de que su economía creció un 3,18%, que es bastante resaltable y atractivo para lo que es inversiones extranjeras, como lo son Japón o China o Estados Unidos, que son de sus principales socios comerciales. Es por eso que la India es uno de los principales países con un gran poder económico, además de contar con una gran infraestructura económica.
A continuación, mi compañera Yulisa explicará un poco lo que va haciendo la Embajada de México en India. Hablaremos un poco sobre su domicilio, la ubicación y cuál es su mandatario actualmente dentro de esta gran sede que tenemos dentro de esta gran nación, la cual refuerza nuestra relación con dicha nación. Embajadas. En total, India tiene 130 embajadas en el exterior, tiene 110 consulados y otras 8 representaciones. La capital de Nueva Delhi alberga 152 embajadas y en toda la India hay 321 consulados y otras 18 representaciones. La Embajada de México en India está ubicada en la capital, Nueva Delhi, y la Embajada de India en México está ubicada en la Ciudad de México, nuestra capital. Los puertos de India. Para hablar de los más de 400 miles de millones de dólares que importa este país, la India, debemos hablar antes de lo que son los movimientos de las mercancías, y para ello hablaremos de los puertos. Para que la actividad económica en India sea posible y sobre todo viable, es necesaria una importante estructura portuaria que la apoye. India tiene varios puertos importantes que le ayudan a sostener la economía del país en pleno desarrollo. Es por ello que muchas empresas comienzan a enfocarse en este país como principal sede potencial para el comercio global. Entre los puertos más importantes se encuentran, y por último tenemos al puerto de Visakhapatnam, o bien llamado Vizag, que es el astillero más antiguo en la India. En este se mueve más de 1.2 millones de toneladas métricas a cada año. La mercancía que aquí se comercializa va desde los minerales de hierro, el gránulo, el carbón, el aluminio y el petróleo. Bueno, para seguir con nuestra investigación, nosotros decidimos investigar lo que es un poco sobre lo que es los puertos y aeropuertos más grandes o más importantes de esta nación, ya que como estudiantes de licenciatura en Negocios y Comercio Internacional, este es un dato de los más importantes para poder investigar y saber un poco más sobre esta nación. Al saber nosotros qué puertos o qué aeropuertos, qué es lo principalmente que se mueve dentro de ellos, podemos ampliar nuestro conocimiento y saber un poco más sobre la logística dentro de este país y llevar un poco más de eficiencia a nuestro servicio. A continuación, mi compañera Yulisa y Rubén Alberto van a explicar un poco sobre estos dos temas. Veremos un mapa de lo que es la ubicación de estos principales puertos, cuáles son puertos de llegada y cuáles son puertos de establecimiento de contenedores. Los aeropuertos en la India. En la actualidad, la India cuenta con más de 101 aeropuertos, siendo el principal de estos el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi, el cual se encuentra a unos 16 kilómetros de la ciudad de Delhi. Este es uno de los principales accesos nacionales e internacionales con los que cuenta la India. Se trata de un aeropuerto público y se encuentra en la parte occidental de la ciudad. El aeropuerto es el aeropuerto más transitado del país, incluso cuenta con más de 6 terminales y más de 60 aerolíneas que trabajan en este mismo, ¿no? Todo para tener un mejor enfoque en lo que es el turismo, incluso el comercio. Un dato a remarcar de este aeropuerto, un dato curioso sería el mismo nombre del aeropuerto, que es un homenaje a la ex primer ministro Indira Gandhi. Como ya había dicho, la India tiene muchísimos aeropuertos, muchos de estos muy importantes y claves para lo que es el mismo comercio y turismo del país. Algunos remarcables que podría decir son el Chhatrapati Shivaji, que es el aeropuerto internacional de Mumbai, el Kalukat, el aeropuerto internacional de Calicut, y igual relacionado con esto mismo de los aeropuertos en la India, hay un proyecto muy importante que dio a conocer el ministro de Comercio, Industria y Aviación Civil, Suresh Prabhu, el cual era invertir más de 60,000 millones de dólares en la construcción de 100 nuevos aeropuertos, lo cual era un proyecto que estaba pensado de 10 a 15 años. Igual, esto debido
al desarrollo que tenía en el mercado de transporte aéreo y el constante crecimiento que ha tenido la India en los últimos años, ¿no? O sea, crecimiento de turismo, el cual solo en el 2018 tuvo 18 millones de turistas, lo cual había incrementado por el triple las cifras que habían registrado en el 2007, lo cual había hecho un crecimiento muy muy grande para la India, tanto en lo del turismo como económicamente, ¿no? Igual este proyecto creo yo que es muy importante, es algo que va a marcar mucho a la India si se lleva a cabo, si se logra. Obviamente creo que es una apuesta a futuro arriesgada, que puede salir bien o puede no funcionar. Y es muy importante para la India, ya que la India es un país que ha llamado mucho la atención de las potencias, tanto como de China, Estados Unidos, Rusia, entre otras, y sigue creciendo, cada vez crece más y más en cuanto a su economía, se hace un país más importante que trata de destacar más. Creo que ese proyecto sería muy bueno, incluso abriendo posibilidades más para el turismo, el comercio, pero igual, como dije, sería una apuesta muy arriesgada que yo creo que en el futuro veremos qué tal sale, ¿no? Si se lleva a cabo. Los puertos en la India. La India podría considerarse como una de las penínsulas más grandes del mundo. La India es un centro activo para importaciones y exportaciones y cuenta con muchos puertos importantes y con un número muy grande de puertos también. Esto mismo le ayuda a la India a sostener su economía, y ya que se encuentra en pleno desarrollo. Incluso grandes empresas comienzan a enfocarse más en la India como potencial sede de operaciones comerciales globales. La India cuenta con 9 estados costeros, los cuales son Maharashtra, Karnataka, Kerala, Goa, Gujarat, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha y Bengala Occidental, los cuales albergan la mayoría de los puertos marítimos que hay en la India. De la misma forma, la India posee 15 kilómetros de líneas de navegación en lo que es el interior del país, un poco más, y cuenta con 12 puertos pilares, que son los puertos principales que más importan y exportan bienes, y que influyen en el intercambio mundial de bienes y servicios. Y también cuentan con otros más de 187 que hacen para sus actividades secundarias. Todos estos puertos o terminales se encuentran administrados por el gobierno, se reparten tareas a las delegaciones de cada ciudad portuaria, las cuales se definen como juntas marítimas, y estas fomentan la ejecución de lineamientos legales y de seguridad náutica. Como podemos ver, la India tiene muchísimos puertos, casi más de 200 podría decir, que son los puertos con los que cuenta la India, y podemos remarcar algunos de ellos, como el puerto de Kandala. Este se ubica a 90 kilómetros del Golfo de Kutch y se construyó en la década de los 50 como el primer puerto franco de India. Es el puerto de contenedores más grande de la India en cuanto a valor y cantidad de mercancía que pasa cada año. También el puerto de Mumbai. El puerto de Mumbai es el puerto más grande que tiene la India por su tamaño y tráfico. Este se sitúa al oeste de Mumbai, en la costa, y este es un puerto natural, lo cual le facilita en gran medida el amarre y el paso a grandes navieras. Incluso si tomamos en cuenta el gran número de puertos que tiene la India y cómo la India está situada
muy bien en lo que es geográficamente, tiene mucha costa. Podemos creo que darnos cuenta un poco cómo es que la India ha logrado ser una potencia, bueno, no una potencia, pero ha logrado destacar tanto que ha sacado a países como Francia bueno, le ha quitado el puesto a países como Francia de países más ricos, ¿no? Creo que esto es muy importante. Creo que la India va a marcar la economía en un futuro. Tiene todo para hacerlo, como ya lo hemos tocado en el tema en los demás temas que están en la exposición, como es el del turismo o el de los aeropuertos. Que la India tiene todo para ser una potencia y vamos a ver, esperemos ver qué nos depara en el futuro un país como la India, que está en vías de desarrollo. Bueno, como vimos, la India tiene un gran renombre en lo que va haciendo sus puertos, tiene grandes ubicaciones y un buen manejo aduanal. A continuación veremos un poco más sobre lo que es la política exterior de la India, hablando un poco sobre sus tratados de libre comercio y sus acuerdos comerciales de apoyo bilateral, multinacional, y veremos un poco sobre de qué tratan y en qué apoyan a la economía o al servicio social de este país. A continuación, mi compañera María Fernanda explicará sobre ello. Tratados de libre comercio de la República de India. Aquí mencionaremos todos y cada uno de los tratados y acuerdos con los que cuenta la India. Uno de ellos es la Asociación de Cooperación del Sur de Asia, también conocido como SAARC. También está la Iniciativa de la Bahía de Bengala, Asociación de la Cuenca del Océano Índico, Acuerdo Comercial Asia-Pacífico, también la Unión Asiática de Compensación, acuerdos bilaterales con el Sri Lanka, Singapur, Chile, Mercosur, Corea del Sur, Pakistán, la Unión Europea, Nueva Zelanda y la isla Mauricio. También cuenta con acuerdos regionales. Estos acuerdos regionales son la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, Unión Aduanera de África Austral, Sistema Generalizado de Preferencias, propuestas de acuerdos como con Indonesia, Consejo de Cooperación del Golfo, Canadá, Tailandia, Australia, Asociación Europea de Libre Comercio y acuerdos de inversiones entre India y Nepal. Una vez investigados los temas de tratados de libre comercio y acuerdos multilaterales, nosotros ahora abarcamos lo que va siendo la institución pública más importante de lo que es la India. A continuación, nuestra compañera Yulisa nos hablará un poco sobre lo que es el Banco Nacional de Reservas de la India. El Banco de Reservas de la India. Este está situado en Mumbai y sirve al mercado financiero de muchas maneras. Una de las funciones más importantes es establecer un tipo de interés interbancario a un día. La tasa de oferta interbancaria de Mumbai sirve como referencia para los otros instrumentos financieros relacionados con las tasas de interés en la India. El principal objetivo del Banco de Reserva de la India es llevar a cabo una supervisión consolidada por el sector financiero de la India, que está formado por varios bancos comerciales, instituciones financieras y empresas financieras no bancarias. Bueno, una vez nosotros investigado lo que es el tema del Banco Internacional o el Banco Nacional de la India, nosotros investigamos un poco más sobre la política pública dentro de este país. Es decir, que ahora nuestro compañero Pavel Arturo Cuellar Flores nos explicará un poco sobre lo que es el sistema político de este gran país. Un sistema político el cual se basa en democracia y un congreso. A continuación, mi compañera especificará un poco más claro y cuál es la manera de trabajo de este sistema político. Hablemos acerca del sistema político de la India. Para ello, primero nos introduciremos a un sistema que fue abolido a principios del siglo XX, cuando la democracia empezó a reinar en India y se logró independizar de Inglaterra. Ok, esto es el sistema de castas. Originalmente llamado como sistema Yati, el sistema de castas es un sistema
que no se regía por el dinero, no se regía por la posición política, se regía por la pureza del trabajo que tuvieras. Por ejemplo, esto se dividía en 5 bardas. El primero, que eran los brahmis, que eran las personas que se dedicaban a enseñar algo, cualquier cosa. Por ejemplo, si eras algún doctor o algún maestro, se te denominaba como brahmi. Los kshatriyas, que eran los guerreros encargados de defender el pueblo. Los vaishyas, que serían las personas que se dedicaban a la lectura o al comercio. También están los sudras. ¿Qué son los sudras? Las personas que se encargaban de proveer algún servicio, ya sea como sirvientes, como básicamente la mayoría eran sirvientes. Y los dalits, que eran las personas con el trabajo más impuro. ¿Por qué? Porque tenían que ver con suciedad y las cosas que tuvieran que ver con muertes de animales. ¿Y por qué? Porque se consideraban que los trabajos más impuros eran los que tuvieran que ver con la muerte. ¿Por qué los guerreros no? El por qué es sencillo, es porque ellos daban su vida o quitaban una vida por defender algo mayor a ella. Ok, ahora hablemos acerca del poder político de la India actual. India se denomina como una república democrática socialista. Se divide en 28 estados y 7 territorios. El poder político aquí está dividido por poder ejecutivo, el judicial y el legislativo. El poder ejecutivo lo constituye el presidente, cuyo nombre es Ramnath Kovind, del presidente actual, el primer ministro y el consejo del primer ministro. De ahí está el poder judicial, que lo constituye la Suprema Corte y los altos tribunales. Y por último tenemos el poder legislativo, que está dividido por el Consejo del Estado y la Cámara del Pueblo. Bueno, una vez explicado lo que es el sistema político, vamos a entrar un poco a lo que haciendo temas de ecología y desastres naturales que podrían afectar en gran importancia lo que es nuestra nación soberana, que es la India. Empezaremos una introducción con lo que son las consecuencias del cambio climático, entrando un poco en los desastres naturales y los deshielos polares. Lo que expertos consideran que el cambio climático podría tener terribles consecuencias para la India, el economista estadounidense William Klein, del Instituto Peterson de Economía Internacional de Washington, calcula que el calentamiento global provocará la pérdida de más de 2/3 partes de las cosechas aquí al 2080. Ninguna otra región del mundo afrontará una amenaza de tales dimensiones, escribe Klein en la página web del instituto. Bueno, como podemos ver, la India años atrás y actualmente en su cultura tiene una ecología bastante dañada. Muchas veces se da por ocasión de la contaminación de sus ríos, cuenta con una gran capacidad industrial, cosa que daña en gran carácter a lo que es su ecología en base a contaminación ambiental. También hablamos de que cuenta con un país, con un territorio mayormente habitado por desierto y sabana, cosa de la cual hace que sus tierras sean bastante áridas. Mas, sin embargo, también es un país con una agricultura bastante rica, cosa que si la India no le toma gran importancia a su ecología y a cuidar un poco más el medio ambiente, podría terminar en un gran sitio afectado. Como podemos ver también en esta imagen de aquí de al lado, ahora hablaremos un poco de los deshielos polares. En lo que va siendo 2005 y 2015 podemos ver que hubo un pequeño avance de lo que va siendo los deshielos polares y las afectaciones. Pero si nosotros hablamos un poco más ya a años actuales como el 2012 al 2015, podemos encontrar que ya el país de la India, sin embargo, anteriormente no se encontraba en una área la cual estuviera representada por un cambio climático como lo es frío, cambió rotundamente a lo que es un clima bastante caluroso,
cosa lo cual hace que cambie bastante su situación y que sea preocupante, ya que a la hora de hacer cambios climáticos de esa manera puede afectar lo que va haciendo su economía agrícola, ganadera y hasta la misma salud de las personas. Es un tema bastante importante y lo cual se debe de tomar bastante importancia dentro de este país, ya que el foco de afectación no era tan amplio como se encuentra en el momento de ahora, ya que si bien se observa en la imagen que abarca una cuarta parte, ya hablamos de tres cuartas partes en un avance de tan solo 5 años. Es decir, que la India es uno de los focos más importantes a observar en estos siguientes años si se sigue teniendo una ecología o un sistema de industrias, lo cual podría afectar rotundamente a esta economía. Consecuencias del cambio climático. A lo largo de los años, India ha sido considerado uno de los países más contaminados del mundo. Los expertos consideran que el cambio climático podría tener terribles consecuencias para este país. El economista estadounidense William Klein del Instituto Peterson de Economía Internacional de Washington calcula que el calentamiento global provocará la pérdida de alrededor de 2/3 partes de las cosechas de este país, de aquí al año 2080. Ninguna otra región del mundo afronta una amenaza de tales dimensiones, escribe Klein en la página web del instituto. Recordemos que la agricultura es un pilar muy importante para la economía de la India. Si se pierden 2/3 partes de este, sería un golpe muy duro para la economía de este país. Bueno, a continuación hablaremos de uno de los temas solicitados durante la clase, que es el cinturón de fuego. El cinturón de fuego afecta a la India, más sin embargo, si no se ve afectado directamente, el cinturón de fuego afecta directamente a 2 de sus socios comerciales que reciben el aproximado de 74.8 billones de dólares por sus exportaciones. Si estos llegaran a verse afectados, esta cifra bajaría significativamente, ya que hablaríamos de un 30% de su economía global. Cuando hablamos del cinturón de fuego, hablamos de una zona sísmica, la cual podría ver afectada a una gran parte del planeta, la cual podemos ver en esta imagen como las costas de diferentes países se verían afectadas de gran manera, entre ellas nuestro país México, el cual también es un socio comercial bastante importante para la India, ocupando un 0.2% de su economía total, que suena poco, mas sin embargo es una gran cantidad de billones de dólares que se debe tomar en cuenta. Si nosotros nos vamos a lo que va siendo los primeros socios comerciales, hablamos de que afectaría directamente a Estados Unidos, China, afectaría a Japón, entre otros países como Australia, que es su principal socio en el continente de Oceanía, y que de verse afectados por el cinturón de fuego, en una manera de que se activara el cinturón de fuego, podríamos perder bastantes socios comerciales, hablando principalmente, como hablaremos en la siguiente diapositiva, del reactor de Fukushima, en el cual podemos ver cuál sería completamente la afectación de la India si llegara a tener una catástrofe lo que haciendo Japón, ya que es uno de sus principales socios comerciales en lo que va haciendo Asia Oriental. Actualmente el reactor de Fukushima puede llegar a ser una de las cosas más peligrosas y que pueden llegar a afectarnos de una gran manera. A nivel mundial, por la contaminación del mar de Japón, los posibles desastres naturales y además del peligro que corre la salud de los habitantes japoneses, todo esto podría traer una crisis económica en un país que actualmente tiene una gran relación comercial con la India, como hemos mencionado anteriormente. Las relaciones políticas entre estas dos naciones han sido cordiales desde la independencia de la India. Varias empresas japonesas, tales como son Sony, Toyota y Honda, poseen fábricas en la India y con el crecimiento y desarrollo de la economía de la India se ha convertido en un mercado importante de las compañías japonesas, donde, por ejemplo, han sido de las primeras empresas en invertir en la India. La mayor empresa japonesa que ha invertido en la India es Suzuki, el gigante automotriz, que posee la empresa Maruti Suzuki en sociedad con capitales indios, siendo la mayor fabricante de vehículos de la India. Como hablamos anteriormente, en caso de desastres naturales que podrían afectar a un país como lo siendo China, nosotros nos veríamos bastante afectados. La India es un principal socio comercial de inversiones de lo que es este gran país, como lo es Japón,
Y grandes de sus empresas, como lo son Sony, Honda, Toyota, Suzuki, son empresas que actualmente poseen un gran abarcamiento o fábricas de sus productos dentro de este país, lo cual a la hora de afectar un desastre natural como lo fue el reactor de Fukushima, en caso de que se llegara a agravar un poco más la situación, podríamos hablar de que estas grandes empresas que actualmente poseen una gran inversión dentro de este país, retirarán sus inversiones para poder solventar los gastos o daños afectados por tal situación o daño ambiental que ha sucedido creados por el reactor de Fukushima, o si se llegara a activar el cinturón de fuego, hablaríamos de la gran pérdida de lo que significaría para la India, el cual su socio comercial Japón se viera afectado. Cuando nosotros hablamos de un país u otro, es principalmente en estos momentos cuando nosotros deberíamos de investigar, ok, qué es lo que sucedería si nuestro socio comercial o qué pasaría X país si le sucede algo. Actualmente no todos los ciudadanos contamos con una visión de decir, ok, si pasa esto en un país, nosotros no decimos, ok, ¿en qué nos afecta a nosotros? No somos chinos, no somos japoneses, no somos estadounidenses. Más sin embargo, al vivir en un país globalizado, todo lo que sucede en el mundo termina afectándonos, ya sea de buena manera o de mala manera, porque no todos los declives de naciones son malos para ciertos países, más sin embargo, va a ser malos para otros. Es decir, que en un entorno global, lo que sucede en un lado termina afectando a todos. Es una red la cual se guía por causa y efecto, y cosas que suceden en un lado pueden terminar afectando a la otra punta del globo. Siguiendo con la exposición y los temas de afectación de desastres naturales, mi compañero Rubén Alberto hablará consecuentemente de la situación que vive actualmente la India y la pandemia que actualmente nos aqueja en este año 2020, que es el COVID-19, conocido como coronavirus, y cuáles son las consecuencias y cómo es la manera en la cual ahorita está sobrellevando esta situación, la cual nos afecta a todos, que no hay alguien que se vea exento de esta situación o beneficiado. Más sin embargo, la India es uno de los países mucho más afectados. Su gran demografía termina afectando, pero pues a continuación mi compañero les dará una amplia explicación de cuál es la situación actualmente en la India. El virus Nipah, el virus que preparó a la India para el COVID-19. Considerado este virus como una zoonosis que se da a través del contacto directo con murciélagos, cerdos o las personas infectadas. La lucha de la India contra los virus peligrosos se remonta hasta el 2018, en el cual en el estado de Kerala padeció un brote de Nipah, que dejó 17 muertos antes de poder ser controlado exitosamente. De cierta forma, el enfrentar ese virus le permitió a la India prepararse o tomar conciencia para cómo actuar de manera oportuna y coordinada para este tipo de situaciones. Pese a su alta capacidad infecciosa, este virus fue tratado por las autoridades indias muy bien y evitaron que este mismo virus se propagara fuera del estado donde se dio el brote. Al igual que el COVID, el virus Nipah, sus principales fuentes de contagio son fluidos como la saliva, sangre y estornudos, entre otros. Igual, hasta el momento con este virus no existe una vacuna que lo prevenga como en el caso del COVID, y tiene una tasa de letalidad estimada por la OMS del 70%. Ok, esto ¿cómo preparó a la India? ¿Cómo ha tratado el COVID a la India? En general, pues el COVID ha tratado muy mal a la India, pero no han tomado muy serio el tema de la propagación, lo han hecho muy bien. De hecho, en la India
se ordenó el cierre de todo el país, y eso es poner a sus 1.300 millones de habitantes en confinamiento por el brote del COVID. Ok, vamos a remontarnos a otras cosas. Hablando del COVID, en cuanto al número de infectados que tiene la India tiene un número de infectados bastante alto, que es de alrededor de 200,000, cuando su tasa de mortalidad sus casos confirmados de muerte han sido 10,000 personas, y de las que se han recuperado han sido 100,000. Esto de cierta forma lo veo bien y por otra forma mal, porque de cierta forma en México al día de hoy, si buscamos, el número de infectados de COVID es de casi 100,000 personas, la mitad de lo que tiene la India. Pero la tasa de mortalidad es mucho más alta que en la que tiene la India. Incluso los casos de recuperación son mucho más bajos. ¿Cómo llega a pasar esto en un país como la India, que tiene mucha más personas? ¿Cómo es que lo han controlado de mejor manera, ¿no? Igual, esto mismo del encierro que tuvo la India por el COVID ha traído muchos problemas para la economía. O sea, siendo la India un país muy fuerte económicamente, pero con mucha pobreza a la vez, el parar todos los trabajos, todas las actividades ha mermado, ¿no? Incluso viendo algunos artículos de revistas donde hablan sobre el COVID en la India, venía uno titulado como el coronavirus, el encierro en la India. Esto nos hablaba sobre cómo en la India están pasando muchas cosas, ¿no? Por un lado, pues la tasa de mortalidad no es tan alta y se está controlando la infección, pero por otro lado no hay dinero y hay muchas personas que no tienen que comer. De hecho, incluso venía en un artículo que comían, creo que de hecho ni siquiera comían algunas personas, que solo fumaban un cigarro para el hambre. Y como esto mismo es muy grave, ¿no? Por un lado no es tan mal en cuanto al tema del COVID, pero por otro lado tienen mucha tasa de mortalidad en cuanto a por hambre o deshidratación, porque igual las mismas personas que trabajaban en otras ciudades se están regresando o queriendo regresar a los pueblos o las ciudades de donde eran originarios. Entonces ni siquiera hay transportes, como en el caso de México, que no hay transporte en algunas partes. Allá de plano sí no hay transportes, entonces caminaban bajo el sol a temperaturas muy altas, y se registra una tasa de mortalidad más alta por hambre o la pobreza, ¿no? Entonces, ¿cómo esto ha afectado a la India en el COVID? Pienso yo que ha afectado muy mal. O sea, va a tener sus repercusiones muy altas, va a morir, ha muerto mucha gente ni siquiera por el caso del COVID, sino por lo que trae, ¿no? Las consecuencias que este mismo ha tenido. Y pues, ¿qué se puede hacer? De hecho, el mismo gobierno se hace responsable. Sí, supuestamente están habiendo apoyos, pero no es lo óptimo en ese caso. Entonces, el COVID ha afectado de muchas formas a lo que es el país de India. A sus personas que de hecho se están muriendo, ni siquiera por el brote de la infección, solo por hambre o deshidratación. Bueno,
Como mi compañero Dexter explicó, la India se ha visto afectado directamente por lo que hace el coronavirus de una manera bastante resaltable. Las experiencias que se han vivido o relatadas por lo que va haciendo periodistas son bastante crudas, son situaciones reales que se están viviendo actualmente. Son temas a los cuales se les debe prestar bastante atención hoy en esta fecha. Como podemos ver, esta situación que es el coronavirus afecta a todo el mundo. Y a continuación vamos a ver un poco de lo que va haciendo el año pasado. El próximo año vamos a ver que las cifras de economía, exportaciones, importaciones, las cifras, el capital de las empresas importantes bajará considerablemente. En la gran mayoría habrá sectores en los cuales se va a encontrar un superávit o un incremento bastante considerable, hablando del sector salud, pero hablando de sectores automotrices, gasolineros, petroleros, minería, agricultura, se van a ver de manera afectada por un bajo flujo de mercado o un alto que se les impuso por medidas de seguridad y salubridad de estos países. Mas, sin embargo, a continuación mi compañera María Fernanda explicará un poco lo que va haciendo el mapa de importaciones de la India. Porcentaje de importación de la India. La India importa a la mayoría de los continentes, a todos los continentes más bien, unos con mayor medida que otros. En Asia y en Europa son a los continentes con los que más afluencia de importación tiene. Asia con China, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Corea del Sur son los donde mayor importa India. China a la cabeza de este, con 16%. Es en Europa donde la India importa de Suiza, Alemania, Rusia y el Reino Unido. A la cabeza de este está Suiza con un 5%. En el continente africano importa muy poco, pero también hay importación. Los mayores importadores de la India son Nigeria, Sudáfrica y Angola. En el continente americano encuentra Estados Unidos, Canadá, México, Venezuela, Brasil y Perú. Pero en la cabeza es de Estados Unidos con un 5.5%. México solamente cuenta con el 0.9% de importaciones de la India, lo que nos encuentra en un ranking muy bajo de importaciones con la India. En Oceanía solamente se encuentra Australia con un 3.6%, siendo la cabeza de del continente oceánico. Bueno, a manera de continuar con nuestra exposición y una vez vistos todo lo que va haciendo estos diferentes tipos de afectaciones internacionales por desastres naturales o por desastres económicos o comerciales, políticos, diferentes índoles, podemos encontrar en esta tabla, como le ha explicado mi compañera Fernanda anteriormente, que la India posee un gran mapa de países a los cuales exporta o importa. Es un gran socio comercial, el cual su comercio internacional es bastante relevante, en los cuales podemos encontrar este mapa dividido por continentes, que los principales socios comerciales a la fecha, en lo que va siendo Asia, podemos encontrar países como Emiratos Árabes, China, Hong Kong, el cual resalta lo que es el país de Emiratos Árabes con un 9.6% de su total de exportaciones. Prosiguiendo con el mapa, podemos encontrar en el continente europeo que los principales países que lideran esta tabla son Alemania, Reino Unido y Francia, en el cual cabe resaltar el país de Alemania con un 3.4%. Bueno, ahora vamos a hablar de su principal socio comercial, Estados Unidos. Estados Unidos posee un 15% de su total de exportaciones, un 15% de todo lo que sale de la India termina en Estados Unidos. También podemos proseguir y hablar un poco sobre lo que va haciendo este país, que es México. Hablando un poco más sobre su relación económica, hablamos de que no es un gran número a comparación de países como Emiratos Árabes, Hong Kong, Estados Unidos o Alemania, pero un 1.6, el cual podemos hablar se encuentra por encima de países como lo que es Rusia, lo es España, Países Bajos, Sudáfrica, Brasil, es un número bastante resaltable, ya que bastante de los productos de la India que exporta terminan dentro de nuestro país.
También podemos resaltar que el principal socio comercial del continente africano es Sudáfrica, prosiguiéndole Nigeria y Bulgaria. De ahí podemos encontrar en Sudamérica a Brasil, ponderando como el primer lugar. Del total de exportaciones anuales que registró al 2019 el país de la India, llegó a un total de 292 billones de dólares, una cifra bastante importante, lo cual le otorgó un gran superávit en el año anterior. Bueno, como pudimos ver anteriormente en los mapas de importaciones y exportaciones, podemos encontrar que lo que va haciendo la India posee un gran entorno globalizado, con un gran sistema de economías en el cual podemos ver que se encuentra relacionado con grandes de las potencias comerciales que podemos encontrar en la actualidad, como lo son China, como lo son Brasil, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, conformando una gran relación colateral con diferentes países de importancia. A continuación yo le hablaré un poco más sobre su política exterior y las organizaciones en las cuales se encuentra inmiscuido la India. Hablamos de las principales como lo van siendo el Banco Asiático de Desarrollo, los BRICS, los G20, lo que va siendo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el Organismo Internacional de la Energía Atómica, la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico conocida como la OECD. Asimismo, es miembro de la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura, perteneciente al Fondo Monetario Internacional, la Interpol, la Organización Internacional del Trabajo, Organización Mundial de Propiedad Intelectual, Organización Mundial del Comercio, Organización Mundial del Turismo, Organización de las Naciones Unidas de Educación y Cultura, además de pertenecer a la ONU. Como podemos ver, la India es un país que se encuentra bastante globalizado y al día de hoy se encuentra dentro de las principales y más importantes organizaciones internacionales como uno de sus grandes participantes, resaltando como uno de los países más importantes y con una gran relevancia dentro de ellos. A continuación, mi compañera Perla María hablará un poco sobre la que va siendo la introducción de la relación México-India. Hablaremos un poco de lo que va siendo la relación bilateral, sus inicios y cuáles son las principales cifras o las principales comparaciones que podemos encontrar entre estas dos grandes naciones, que a fin de cuentas el día de hoy es nuestra principal investigación. ¿Cuál es la relación que podemos encontrar entre estos dos países? Y ver cuáles son las principales tareas que podemos encontrar como licenciados de negocios y comercio internacional con este país. ¿Cuál es su importancia como un gran socio comercial? A continuación, mi compañera Perla María explicará un poco más sobre esta relación. Tanto India como México han destacado en los foros internacionales por su gran cooperación. Se establecieron las relaciones diplomáticas entre estos dos países en el año de 1950. México fue el primer país de Latinoamérica que estableció relaciones diplomáticas con el país hindú. Relaciones económicas. En el 2015, India fue el 12º socio comercial de México en el mundo y en el 6º. En el 2015, India fue el 12º socio comercial de México. Y en años recientes se ha intensificado la promoción de un mayor conocimiento recíproco, como lo prueba la firma del Programa de Cooperación Cultural 2012-2015 y la labor del Consejo Indio para las Relaciones Culturales con sede en México. Hay muchísimas cosas que podemos aprender del país de la India. Un país tan rico como México se puede enriquecer aún más de la cultura india. Un país tan multicultural como México se puede enriquecer demasiado de una cultura tan parecida en cuanto a cantidad de multiculturalidad y religión como la India. Así que lo mejor sería fomentar la relación de estos dos países, ya que hay demasiadas cosas que se pueden aprender y sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Bueno, como pudimos observar en la explicación de mi compañera Perla María, México y la India comparten bastantes características en común. Tienen una relación bilateral económica y política bastante bien estructurada. La última visita que nosotros tuvimos en lo que va siendo la India fue de nuestro anterior presidente, Enrique Peña Nieto, el cual se encontró con lo que va siendo el presidente de la India, que en su momento
fue una de las más principales visitas que se llegaron a tomar en cuenta, ya que gracias a esto pudimos encontrar y cabe resaltar que ahora tenemos un acuerdo de libre inversión, el cual apoya bastante a las empresas y motiva bastante a lo que es la inversión extranjera, es decir, empresas mexicanas en la India y empresas indias en México, lo cual nos trae a país como un gran desarrollo, trayéndonos grandes empleos, una gran variedad económica, competencia dentro de estos países, cosa que ayuda a desarrollar y a mejorar las características de estos grandes países. Continuando con la exposición, hablaremos un poco más sobre lo que es los convenios o tratados en los cuales México y la India están un poco más relacionados y cuáles son los tratados los cuales nosotros tenemos con dicho país. Hola, ahora voy a hablarles acerca de los principales instrumentos internacionales suscritos entre México y la India. Como todos sabemos, México tiene convenios o tratados con muchos de los países que hay en el mundo, e India no es la excepción. Con India tenemos diversos convenios, ya sea para cooperación financiera, económica, cultural, protección de inversiones, tratados de extradición y asistencia jurídica y en asuntos aduaneros. Entre todos hay dos que deberían de resaltarse. El primero sería el convenio entre el gobierno mexicano y el gobierno de la India para la cooperación en los campos de la ciencia y la tecnología. ¿En qué consiste esto? Esto consiste en el intercambio de científicos, de investigadores y especialistas en diversos campos de la ciencia y en el canje de información científica, técnica y de documentación. También toca el tema de la organización de seminarios bilaterales de científicos o técnicos. El otro tratado convenio, sería el convenio de cooperación turística entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno de la República de la India. Esto es sencillo. ¿En qué consiste este convenio? Consiste en impulsar el turismo hacia el otro país. ¿Cómo? Facilitando la entrada de los turistas a dicho país, ya sea México o a la India. También en publicitar al país y sus centros turísticos más importantes. Y pues eso fue todo de mi parte. Muchas gracias. A continuación, mi compañero Rubén Alberto nos explicará un poco más cuáles serían las características o principales cosas que deberías de tomar importancia si deseas visitar la India como turista, desde qué debes de pasar hasta cuáles son los principales requisitos por aeropuerto y cuáles son los temas de importancia que debes de tomar en cuenta para poder visitar este país, ya que es uno de los principales países con grandes riquezas y bastante hermoso, como lo tiene el Taj Mahal, entre otros de sus diferentes panoramas o lugares a los cuales puedes visitar con una gran importancia histórica dentro de lo que es el mundo, ya que es una de las culturas muy antiguas, además de su riqueza cultural y su religión, todo este tipo de cosas hace que sea uno de los países mucho más atractivos para que puedas visitarlos, que puedas conocer sobre su cultura, conocer un poco más sobre ellos. A continuación, mi compañero Rubén Alberto explicará un poco más sobre unos datos importantes para poder visitar la India. Las llegadas internacionales de turistas a la India, o más bien tomándolo por lo que es el lado del turismo. La India es un país que ha tenido un progreso muy remarcable en los últimos años en cuanto al turismo en su país. Ha tenido un incremento muy grande desde cifras desde el 95 hasta lo que es en la actualidad,
igual es un país que su turismo está en vías de desarrollo, teniendo cifras, como ya lo había comentado en el 95, de casi 3 millones de personas, cuando en la actualidad están llegando 18 millones de personas, incluso incrementando el dinero que ellos hacen del turismo, ¿no? Pasando de un punto 5% del PIB hasta el 1.10. Creo que la India es un país que tiene mucho potencial en todos los aspectos, tanto como de negocios y turismo, pero creo que a la vez es un país que no está tan preparado para el turismo, ya que por historias que podemos ver o escuchar de alguien más, ven a los turistas de cierta forma molesta, pero por curiosidad, ¿no? Incluso son un país que podría ser algo... bueno, es un país que tiene mucha pobreza y las personas que viven ahí en ese país, su cultura también los hace ser un poco diferentes a lo que se maneja en la sociedad de otros países, como en la higiene o la limpieza de las mismas calles, ¿no? Entonces creo que la India es un país que está en pleno desarrollo del turismo, y esto es algo muy importante. Todavía están a tiempo de hacer los cambios necesarios, de hacer una cultura para las personas, preocuparse un poco más a la higiene, mejorar su imagen, porque la imagen que dan ellos hasta ahora es la imagen de sus lugares más conocidos, ¿no? Como templos o el Taj Mahal, pero creo yo que eso también tiene mucha influencia, deja mucho que desear el turismo. Han tenido muy buen resultado en cuanto al turismo, pero hay que mejorar muchas cosas. Igual no sabremos cómo va a terminar el tema siempre va a ser estar en un constante progreso, y esperemos que la India cambie y mejore mucho más lo que es el turismo en su país, ya que es un país pues muy importante y que llama mucho la atención a lo que es China, Rusia y, y Estados Unidos. Entonces veremos qué tal, cómo progresa el turismo, si mejoran o si de plano lo dejan así, y eso solo se sabrá con el tiempo. Bueno, prosiguiendo con la exposición y culminando ya casi, mi compañera Perla María explicará los últimos dos temas, hablando de lo que va siendo uno de los principales atractivos turísticos de la India, que son sus recursos naturales, país rico en minerales y agricultura, además de también explicar un poco lo que va siendo sus procesos y su manufactura, hablando de actividades primarias, secundarias y terciarias. Después de esto encontraremos también uno de los principales motivos por los cuales visitar la India, que es la cultura. La cultura es uno de los principales temas por los cuales tú deberías visitar la India. Es uno de los países mucho más ricos en cultura que existe. Tiene una amplia gama y una gran importancia, un gran valor cultural que lo hace resaltar sobre lo que va haciendo en el mundo. Por muchas naciones que existen, la India es uno de sus principales países, los cuales tienen arraigada muy fuerte su cultura, como los caracteriza a los países asiáticos. Más sin embargo, la India es una cultura mucho más colorida, con una amplia gama de esquemas que podemos observar y que son de vital importancia para nosotros, y que ayuda bastante a lo que va siendo la entrada de divisas y entrada de turistas dentro de este país. Bueno, a continuación los dejo con mi compañera Perla María y proseguiremos con lo que va siendo la conclusión. La India, al tener una gran extensión territorial y una gran diversidad de recursos naturales,
Cuenta con carbón, mineral de hierro, magnesio, mica, bauxita, cromita, piedra caliza, también gas natural, diamantes, petróleo, cobre, zinc, oro y pescado. También como productos agrícolas, los principales que esta nación produce son los cereales, el yute, el algodón, oleaginosas, frutas, legumbres, vegetales, la caña de azúcar, condimentos, especies que son muy característicos de la India y el té, en general del continente asiático. Asimismo, las principales industrias que esto provoca son la industria de químicos, fertilizantes, productos farmacéuticos, cemento, hierro y acero. También tenemos el azúcar, productos de papel, productos de yute, soda cáustica, aluminio, refrigeradores, bicicletas, vehículos a motor como son las motocicletas, que son el medio de transporte más utilizado en India, así como las máquinas de coser por su gran industria textil, tractores, igual textiles, vestuario, accesorios para máquinas y software para computadoras, ya que varias empresas de tecnología están instaladas en su país. Hay tanto que se puede aprender de la cultura de la India, ya que al ser una sociedad multicultural y sobre todo multireligiosa, que es lo que destaca más, se celebran diversos festivales y acontecimientos a lo largo del año. Por ejemplo, los 4 festivales principales vendrían siendo el Día de la Independencia, el Día de la República, el de Gandhi Jayanti, que es muy popular y conocido en todo el mundo, el Día de los Trabajadores y pues además de esto diferentes estados, diferentes localidades celebran sus propios festivales, sus propias tradiciones año con año. Por ejemplo, el festival que es una lluvia de colores, también tenemos el de las luces que la gente aprovecha para poner figuras de luces, de velas en el piso. La India es el único país del mundo que contempla los derechos de los animales en su constitución. Por ejemplo, las vacas son un símbolo de fecundidad y la maternidad. Estos animales son sagrados para los hindúes, están protegidas por la ley y nadie las hostiga ni las maltrata. El crecimiento demográfico en India provocó una reducción de las tierras de pasto en favor de los cultivos de hortalizas, que anteriormente mencionábamos es de los productos más agrícolas más producidos en la India. Las vacas, cada vez menos numerosas, fueron entonces conservadas por su leche y por el abono para estas plantas. Esto coincide con la llegada de aquel país. También otra cosa que podemos observar es que a muchos occidentales esta sacralización les parece paradójica en el país. O sea, ¿por qué deberían de considerar sagrado algo que se usa normalmente para comer? Pues el crecimiento demográfico en la India provocó una reducción de las tierras de pasto en favor de los cultivos de hortalizas. Como antes mencionaba, que son lo que se produce más en cuanto a agricultura. Las vacas son cada vez menos numerosas, entonces fueron conservadas por su leche y abono, mismo abono que es utilizado en los cultivos. Esto coincide con la llegada a la India del budismo, una religión que protege sobre todo los derechos de los animales. El intercambio comercial bilateral creció un 288.7% entre estos dos países, ya que en 2015 India fue el 12º socio comercial de México en el mundo y el 6º en Asia-Pacífico. Bueno, como lo vimos anteriormente y durante toda la exposición, ya solo queda resaltar y explicar. A manera de conclusión, nosotros llegamos al punto de que la India es uno de los principales países a los cuales nosotros deberíamos prestar bastante atención, un país que podría llegar a ser una potencia internacional en varios años, podría llegar a serlo, un país con una riqueza cultural impresionante, con una gran gama de economía, tanto en importaciones, exportaciones, mercado nacional bastante denotables, una cultura la cual podemos encontrar en una gran cantidad de países, como lo son Estados Unidos, en México, hay una gran diversidad cultural, se encuentran en todas partes, ya que también es un país con una demografía bastante amplia, es un país con unos recursos naturales bastante resaltables, con
una capacidad económica bastante buena, sí ha tenido años malos, pero también actualmente posee unos años bastante buenos, considerándole el séptimo lugar, como lo vimos anteriormente, en un ranking de crecimiento económico. Y solo cabe resaltar y concluir esta exposición con que México e India son grandes socios comerciales, son países los cuales podrían llegar a ser una potencia bastante fuerte. Actualmente poseemos diferentes organismos en los cuales estamos instituidos ambos, como lo son Organizaciones Unidas, como lo es la Organización Mundial del Comercio, pero cabe resaltar una de las más importantes y la que cabe resaltar, que es el G20, en el cual participamos ambos países como países emergentes bastante buenos. Cabe resaltar que somos países bastante similares, que compartimos mercados bastante importantes y que nos complementamos de manera muy buena. Ya a manera de terminar este video, cabe resaltar y enviar un saludo al profesor Guillermo Ramírez, que es el maestro de la materia de organismos e instituciones internacionales, que el cual nos dejó esta tarea, que es grabar el video de la exposición que íbamos a hacer durante clases. Y un saludo y espero que les guste la exposición. Muchas gracias por su atención. Un saludo para todos. Nos vemos.